Bien, y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de nuestro matinal más positivo, porque ya Walter está con nuestra invitada. Temas importantísimos de contingencia en estos momentos, así que voy contigo, Walter. Sí, vamos a hablar, gracias Katy, vamos a hablar con una integrante de Contextus, este emprendimiento, donde se realizan estudios importantísimos de sociedad, de mercado y todo lo demás, pero esta vez nos convoca un tema que es muy relevante y que ha sido una costumbre o quizás incluso una mala costumbre tomada por nuestra sociedad desde hace algunos años y que se ha incrementado también, donde incluso las redes sociales o la fácil exposición de estos actos nos ha llevado a que sea una conducta quizás no tan sana como se piensa. Priscila, socióloga de Contextus, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Oye, Priscila, vamos a hablar de las detenciones ciudadanas. Hay algunos estudios que ustedes han hecho al respecto, algunas consultas ciudadanas, y nos gustaría comenzar, digamos, contextualizando qué es una detención ciudadana, para que la gente lo entienda también. Quizás acá en ciudades como San Javier no se ve mucho, pero ya en Talca, Curicó, ciudades más grandes sí ocurren estos hechos y sería bueno que la gente las entienda también. Bueno, para empezar, la detención ciudadana es el derecho que tiene cualquier ciudadano de retener a alguna persona que hayan encontrado infragante y cometiendo algún delito, un asalto, un delito. Y bueno, es algo totalmente legal que puede hacer la persona, retener a este personaje hasta que lleguen las autoridades. También es su deber como ciudadano llamar a carabineros, a alguna autoridad para que vayan a buscar a esta persona. Perfecto. Eso es entonces, que es una retención, no es una detención. Claro, esa es la detención ciudadana, retención de... Claro. Que se pilla cometiendo el delito. Hasta ahí todo bien, Priscila. O sea, Claro. ves a alguien que asaltó, no sé, una persona. Lo puedes tomar ahí, retener, reducir para que obviamente no escape y informar esto a las policías. Pero, ¿cuándo se convierte esto en un problema entonces? ¿Y por qué vamos a hablar de este asunto hoy día, Priscila? Pero el problema, y lo que ya pasa al marco de la ilegalidad, es cuando esta detención ya se convierte en un linchamiento. Cuando se procede a través de la violencia a generar este control social de la persona y tema que no debería ser, que es ilegal, que convierte a esta víctima en victimario finalmente, en agresor. Y claro, ¿por qué ocurre esto? Tenemos antecedentes muy esclarecedores de por qué es tan común esto en Chile, de que las personas se quieran como ensañar con los delincuentes a través de la violencia, de la humillación. Para empezar, Chile es el país de la OCDE que menos confianza tiene en el sistema judicial. Solo un 24% de la población confía en el sistema judicial. Además, el 76% aproximadamente de la población justifica que se persiga y se golpee a un delincuente que haya sido pillado cometiendo alguna infracción. Y el 88% de las personas opinan que las condenas que se le dan a estas personas cuando las atrapan no son suficientes, que deberían darle más años. Entonces, bueno, todo este contexto genera que la gente tenga como esta rabia contenida, este resentimiento, y que finalmente cuando se ven en la oportunidad de atrapar a un delincuente, quieran tomar la justicia por sus propias manos. Por estos dos factores que son importantísimos, que es la desconfianza en la autoridad y la percepción de que si no son ellos quienes castigan a esta persona, nadie más lo hará o nadie más lo hará de la forma en que ellos esperan. Claro, ahí se entiende un poco, ¿cierto? Pero quizás tiene que ver también, viendo desde el punto de vista sociológico, con la idiosincrasia de nosotros como chilenos, de esto de que muchas veces actuar en patota, por decirlo de una forma coloquial, nos da como más empoderamiento, porque quizás una detención ciudadana, una retención de una persona que cometió un acto ilícito, de alguien solo, no va a tener el mismo efecto quizás, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? Claro, o sea, siempre el escenario en donde ocurren estos casos son escenarios públicos. Claro, una persona sola no va a actuar de esta forma contra un delito. Entonces, claro, está este fenómeno de la muchedumbre
este conjunto de sujetos sin liderazgo aparente que se tornan de esta forma violenta hacia un objetivo que sería el castigar a este delincuente. Pero claro, individualmente no ocurre este fenómeno porque al ser esta patota se pierde como este sentido de identidad. Entonces no son individuos, sino que es un grupo. Es un conglomerado, claro. Entre ellos mismos van aprobando esta violencia, entonces ven esta aprobación de que entonces está bien lo que estoy haciendo, y es cuando va subiendo de escala la agresión hacia el delincuente. Oye, sí, porque finalmente está como eso, ¿no? Una sensación de hacer justicia, como dices tú, pero en muchos términos se convierte también, en algunos casos, en un acto tremendo de injusticia, porque personas que participan en esta detención ciudadana muchas veces ni siquiera saben qué hizo la otra persona a la que están ahí golpeando en público. Entonces se suman simplemente ahí en masa, como dices tú, y comienzan también a ejecutar golpes, patadas y otro tipo de agresiones, pero sin conocer el origen real del tema. ¿Por qué crees que pasó eso? ¿Es por lo mismo, porque te da una sensación de impunidad o de anonimato? Decir, oye, aquí hay tanta gente, no creo que a mí me cachen si tiro una patada. Claro. Claro, lo que pasa es que se ha formado también con el tiempo un tipo de discurso de inseguridad donde todos nos sentimos víctimas de este discurso de inseguridad. Entonces, este proceso de victimización es finalmente lo que motiva la acción de las personas. Entonces, claro, se podría decir que es en cierta medida el sentimiento de empatía, de decir, yo también me siento vulnerable y si me pasara esto, yo actuaría de tal forma. Entonces se van sumando y claro, termina esta muchedumbre atacando a la persona, muchas veces gente que no estuvo ahí cuando pasó el acto, Claro, pero claro. Y no claro, sabe a ciencia cierta qué pasó. todo. Oye, Priscila, siempre hablamos de delincuencia, delincuencia como un fenómeno social que ha ocurrido, o sea, la delincuencia, personas que se dedican a hacer actos ilícitos, ocurre desde que la humanidad es humanidad, ¿eh? No es algo nuevo. Pero la gente en los estudios que ustedes realizan se cuestiona un poco cuál es el origen de la delincuencia, por qué ocurre a nivel social, o sea, porque no es por generación espontánea esto, una persona no nace y dice, pum, yo voy a ser delincuente, aunque ciertas condiciones sociales quizás sí lo hagan más proclive a que caiga en este tipo de vida, por así decirlo. ¿Ustedes lo han estudiado eso? ¿Le han preguntado a la gente? Lo que pasa es que, bueno, no se puede negar que hay un problema de justicia, más que nada arraigada a problemas estructurales del sistema que tienen que ver con, por ejemplo, condiciones de extrema pobreza, la deserción escolar, que no está bien tratada en el país, problemas con el acceso a rehabilitación para drogadictos. Todos estos son factores que inciden en la delincuencia y factores que no han sido correctamente tratados por la justicia. Entonces, finalmente, lo que vemos son los resultados, que este aumento en la delincuencia, en los asaltos, en los robos, pero no se va al origen del problema. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nace esta necesidad de robar? Entonces, creo que falta un mejor tratamiento, pero a los factores de origen. Claro, porque si no vamos a seguir, digamos, atacando la delincuencia en su fin, en su ejecución, pero si no la atacamos en el origen, por un tema de humanidad también, ¿no? O sea, las personas, yo no sé, a lo mejor estoy siendo demasiado laxo con el tema, pero yo no creo que la mayoría o la totalidad de la gente que hace o que trabaja, entre comillas, ¿no? Como delincuente que realiza estos actos ilícitos sean felices en el sentido o que sean personas que se sientan completas. Hay carencias ahí también desde lo emocional, inclusive personas abandonadas, con padres con disfunciones familiares, con padres alcohólicos, drogadicción, también carencias, como decías tú, en lo social. Entonces, finalmente, parece ser que quizás atacando este origen con políticas públicas hacia ese lado, no tendríamos que en cada campaña política que la bandera de lucha del presidente en turno sea voy a acabar con la delincuencia, cuando con ese enfoque es imposible, Priscila, no se puede. Claro, exactamente, hay que tratarlo desde el origen. La educación es un factor súper incidente
en estos temas de la delincuencia. Entonces creo que sería un pilar muy importante a la hora de querer tratar la delincuencia, la reinserción escolar, la reinserción social también a delincuentes que ya fueron Estuvieron atrapados. condenados, Entonces, claro. sí, hay mucho más allá de simplemente aumentar las penas y tiene que ver con esto, con que el origen va más allá de castigar al delincuente. Hay que ver factores que inciden en esto. Como ya lo decía, la educación, la pobreza, el tratamiento de drogas. Oye, Priscila, ¿ustedes han hecho algún estudio últimamente relacionado a este tema? Si nos pudieras contar más de la percepción que la gente tiene de las detenciones ciudadanas, si participaría o no, quizás en alguna ¿Han trabajado en eso? A ver, desde la consultora actualmente no tenemos estudios que hablen específicamente de eso. Estamos en eso, se está trabajando en eso actualmente. Sin embargo, las cifras que tenemos son a niveles nacionales, por lo que igual habla de lo que podría pasar a nivel regional. Claro, Ahora, es importante ver estas diferencias porque también Santiago no es lo mismo que Talca, por ejemplo, que la claro, región del Maule. claro. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando y que también es muy importante revisar más adelante. Claro, porque y la gente qué opina también. Si le preguntamos a un talquino, ¿usted participaría en una detención ciudadana? ¿Qué nos diría según quizás otros estudios que han hecho ustedes, pero que lo pudieran conectar a esta decisión que pudiese tomar un ciudadano? A ver, es muy posible que la gente se sienta reacia a estos temas de la detención ciudadana, que diga que no está de acuerdo, que sin embargo, en la práctica lo que se ve es todo lo contrario. Entonces, quizás, claro, está en el momento quizás que ocurren estas situaciones, no hay un nivel de racionalización o de Yep. conciencia de lo que está sucediendo muy claro. Entonces, claro, si uno le pregunta a la gente, ellos lo piensan, lo racionalizan y dicen, no, yo no haría eso. Pero al momento de los que hubo, claro, la gente desata esta rabia contenida y finalmente es muy diferente a lo que nos pueden decir, lo que sucede. Claro, claro, es una actitud más visceral, ¿no? Menos racional a la hora y nos lleva a cuestionarnos quizás un poco cómo actuamos en la sociedad. Oye, Priscila, ¿qué políticas públicas se deben mejorar para evitar este fenómeno? Hay que meter mano al sistema judicial, pero desde las bases, ¿no? Incluso cómo vemos una cárcel hoy en día, lo que tú decías, o sea, alguien que cae a la cárcel por haberse robado 2 kilos de arroz en un supermercado, no tiene muchas posibilidades de reinserción porque los lugares penitenciarios no son los adecuados. Hay hacinamiento, hay falta de ciertos derechos que se pasan a llevar de quienes están ahí cumpliendo sus condenas. Entonces, la reinserción es básicamente una utopía con el sistema judicial global que hoy tenemos. ¿Qué políticas públicas se deberían mejorar para evitar este fenómeno, tanto de las detenciones ciudadanas como de la delincuencia, obviamente? Claro, sí, eso que tú dices es muy importante. Finalmente, los que entran a la cárcel salen sabiendo más cosas Claro, para poder atacar a la ciudadanía. Pero creo que lo importante es ir por dos francos, que es primero la prevención, con todos estos factores que hablábamos anteriormente, la educación, la deserción escolar y la reinserción social. Si bien es una utopía, hay que apuntar para allá. Hay que apuntar a la reinserción social, hay que preparar a estas personas dentro de las cárceles, hay que mejorar las condiciones dentro de las cárceles. Finalmente, son ciudadanos, hay que tratarlos con los derechos que merecen y es una utopía la reinserción social, o sea, en las condiciones que viven los reos en Chile, pero hay que apuntar para allá, hay que orientar a eso todas las políticas públicas, prevención y reinserción. sí, es importante lo que tú dices, Priscila, porque la sociedad somos todos. Muchas veces la gente cree que
las personas que están encarceladas por el delito que sea, lamentablemente, siguen siendo ciudadanos, o sea, son parte de nuestra sociedad. Los queremos esconder, barrer un poco, ¿no? Sacarlos como de nuestro contexto cotidiano, pero están ahí, y están ahí por alguna razón. Algo pasa con nosotros como sociedad a nivel global que no estamos haciendo bien, que hay ciertos tópicos, ciertos puntos que no estamos dándole la importancia que se merecen para poder tener una sociedad con menos delincuencia. Es un tema bien complejo, ¿eh? Quizá, no sé si tú has visto las últimas campañas políticas en términos de alcaldes, inclusive de gobernadores, como que vamos a acabar con la delincuencia, sigue siendo una de las banderitas que levantan para poder llevarse los votos, pero como lo vemos, no es tan sencillo. Exactamente. Claro, también está esta idea de, se refuerza la imagen de este delincuente como alguien que es inferior a nosotros. Exacto. Entonces, a través de esta deshumanización también se hace más susceptible a estos castigos, a estas humillaciones, y también les da la tranquilidad psicológica a las personas de que lo que están haciendo lo hagan sin remordimientos, porque claro, él no es como nosotros, al deshumanizarlo. Claro. Y eso también lleva a generar más escenarios de violencia, más escenarios de humillación. Claro, un criterio de justicia de proporcionalidad también. Exacto. Somos finalmente, tenemos que ser más conscientes también de nuestros actos. Sí, nos falta harto todavía y bueno, lo que no nos falta, o sea, lo que no nos sobra, perdón, es tiempo, Priscila. Quiero agradecer por tu tiempo, por estar ahí con frío, pero aún así acompañándonos en este bloque y conversando temas quizás con una óptica mucho más profunda de lo que simplemente vemos como una persona que cometió un delito. Que tengas una excelente tarde. Igualmente, hasta luego, muchas gracias. Voy contigo, Katy, que estás al otro lado del set también con frío, parece.